Hola a todos, nosotros somos alumnos del séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de San José Pinuri. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de cómo sustituir palabras por otras en un archivo C#. Nuestro grupo está integrado por Jorge Aguilar, Abdiel Lozano y su servidora Daniela Reyes. Para empezar voy a explicarles un poco acerca de C#. C# es un lenguaje de programación desarrollado y estandarizado por Microsoft para la plataforma de .NET. Este lenguaje posee características de otros lenguajes de programación como lo es C, C++ y Java, específicamente en los objetos y la estructura del código. Una de las características principales es que utiliza case sensitive. Esto quiere decir que verifica la escritura de palabras con mayúsculas y minúsculas. Por ello, pues se debe ser un poco riguroso a la hora de escribir utilizando C#. Adicionalmente, utiliza bloques de código delimitados por llaves y también por las sentencias que deben finalizarse con punto y coma. Adicional, pues con C# se pueden crear aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones en consola. En este caso, nosotros desarrollamos dos programas en consola para poder explicar el funcionamiento de la sustitución de palabras por otras dentro de este tipo de archivos. A continuación voy a explicarles un poco acerca del funcionamiento del primer programa. En este archivo tengo un texto que dice: este es un ejemplo para el curso de compiladores. Compiladores es el mejor curso del séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas y por ello todos los alumnos aprobarán compiladores. Con este archivo vamos a realizar el ejemplo del programa. Acá tengo el programa. Este programa tiene dos paquetes que son los básicos de C#, que es System y System.io. Aparte de eso, pues tenemos el nombre del programa, sus palabras. Tenemos la primera clase. En esta clase pues hay dos variables. La primera variable es de tipo StreamReader, que es la variable para la lectura del archivo, y la segunda es de tipo StreamWriter, para la escritura. A continuación, pues tenemos el método. Este método que contiene un try-catch llama a este archivo cadena.txt, que fue el que mostré previamente. En otros programas, dentro de este espacio debería de ir la ruta del archivo, pero en este caso nosotros ya tenemos definido este archivo de raíz, entonces no es necesario colocar la ruta. Ya pues a esta variable cadena le vamos a enviar la lectura del archivo y utilizamos este método de read-to-end. En otro caso pudimos utilizar el método de readLine, pero como queremos que lea todas las líneas que están contenidas en el texto, utilizamos el read-to-end. Finalizamos la lectura y luego pues en consola se va a mostrar la variable cadena que contiene pues el texto que está almacenado dentro del archivo. Posteriormente tenemos en consola la pregunta: ¿qué palabra desea reemplazar? Luego pues esta palabra que deseamos reemplazar con el método read-to-line lo almacena en esta palabra anterior. Y asimismo, pues hace la siguiente pregunta: ¿cuál será la nueva palabra que nosotros deseamos reemplazar? Colocamos la palabra y la almacena dentro de esta palabra nueva. Y luego, pues se imprime dentro de esta variable de cadena corregida por medio del método replace. Le enviamos los parámetros de palabra anterior y palabra nueva que ingresamos anteriormente. Y en consola pues se imprime ya la cadena corregida, que sería la cadena con el nuevo texto que nosotros sustituimos. Para la escritura del archivo utilizamos también este método de createText, que es el que va a escribir dentro de este archivo de cadena.txt, y lo que hace pues es modificar el texto que tiene, a diferencia de otros métodos en los que se crea un nuevo archivo y luego se sustituye por este.
En este caso, pues con este método solo se modifica el archivo ya existente. Y por medio de este método de WriteLine, llamamos pues la variable de cadena corregida que contiene el texto que ya estaba almacenado y cerramos el método. Y por último, pues solo se imprime en consola un mensaje que nos indica que la cadena ya fue corregida. Voy a ejecutar el programa. Y aquí me dice, el texto que mencioné anteriormente es un ejemplo para el curso de compiladores. Compiladores es el mejor curso del séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas y por ello todos los alumnos aprobarán compiladores. Me pregunta qué palabra deseo reemplazar. Voy a poner compiladores. ¿Cuál es la nueva palabra? Voy a poner compi. Y aquí me indica ya el texto con la modificación. Modificó todas las palabras que y ahora voy a cerrar el programa y voy a verificar el archivo. Y aquí dentro del archivo, si se dan cuenta, ya aparece también modificada la palabra. A continuación, pues Jorge va a continuar con la explicación del programa. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Jorge Aguilar y les voy a platicar de cómo continuamos con la solución para el programa que sustituye palabras en un archivo de texto. Como pudimos ver, intentamos con el método replace, pero como no hace búsqueda de palabra completa, sino solo donde el fragmento coincide, no nos funcionó. Digamos que nuestro archivo de texto contenga la palabra mundial y buscamos reemplazar la palabra día sin tilde, nos reemplazaría el fragmento de día en la palabra mundial, lo cual no nos serviría porque no es una palabra completa. Basado en ese problema, nos planteamos cómo delimitar las palabras, qué delimita una palabra. Y buscando una solución rápida, definimos que era por los espacios o símbolos que puedan haber, como punto, coma, dos puntos. A continuación les voy a mostrar cómo continuamos la manipulación del código para solucionar ese problema. Aquí en la carpeta del proyecto ya tengo este archivo que dice: los catedráticos de Ingeniería en Sistemas son los catedráticos más dedicados. Los buenos catedráticos son disciplinados. Entonces, para entender mejor la idea que les estaba planteando, tomamos la palabra catedráticos. Le damos un espacio aquí y un espacio aquí. Eso delimita la palabra. Así la podemos encerrar. Entonces, si yo vengo y quiero reemplazar solo dra, por así decirlo, no se va a poder, porque catedráticos está encerrado entre dos espacios en blanco, así como el resto de palabras. Basado en eso, tomamos el código que ya estábamos manejando en el primer replace y lo modificamos. Entonces, no solo buscamos la palabra que vamos a cambiar, sino la palabra delimitada por un espacio antes y después. Luego también le agregamos punto y coma a modo de este ejemplo. Sin embargo, aquí encontramos otro problema. ¿Qué pasa en los? Aquí no hay un espacio antes. ¿Y qué pasa en sistemas? Aquí realmente no hay un espacio. Hay un escape hacia la siguiente línea, pero no hay un espacio. Entonces, continuando con una solución rápida, simplemente ajustamos el código para que la palabra solo tuviera un espacio a la derecha o también cuando fuera a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Realmente lo que hacemos es que en la primera línea estamos estableciendo una regla para encerrar que no sea solo un fragmento, sino la palabra completa. Pero en las siguientes dos líneas rompemos la regla. Entonces, volvemos a lo mismo. La palabra ya no va a ser solo una palabra completa, sino va a ser donde coincida. Puede ser de nuevo un fragmento. Por lo que decidimos desechar de nuevo este fragmento de código. Luego llegamos a lo que sería la tercera forma, la definitiva, y era lo que yo venía mencionando, cómo delimitar una palabra. Entonces, veníamos sugiriendo, bueno, tiene que ser un espacio o un símbolo. Y cuando lo mencioné aquí, ¿qué pasa aquí? No hay ninguno de esos dos, pero hay un escape. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Era delimitar la palabra por medio de escapes. Entonces, para esto utilizamos regular expressions, que lo importamos aquí. Entonces, vamos a redefinir. Seguimos usando replace,
pero gracias a regex de regular expressions, ahora vamos a poder tener un parámetro más. Entonces, tenemos la cadena donde vamos a buscar, luego el pattern que nos va a ayudar a definir los escapes de la palabra y la palabra nueva. Entonces, ¿qué es el pattern? Lo podemos ver aquí arriba, aquí lo declaramos y lo empezamos a usar. Entonces, tenemos la palabra como tal y aquí sí definimos qué es lo que la delimita. Claro, visualmente lo podríamos ver como los espacios y símbolos, pero el escape es lo que delimita la palabra. Entonces, por eso tenemos el escape al principio y el escape al final. Entonces, ahí como tal ya encerramos la palabra. Ya no importa si hay símbolos, si hay un espacio, sino solo la palabra. Entonces, definimos cadena corregida, igual, regex.replace, enviamos los parámetros, la cadena completa, la palabra con sus escapes definidos y la palabra nueva. De esta manera ya definimos la cadena y ahí se hace la búsqueda ya exacta, palabras por palabras, y no solo fragmentos. Entonces, lo que hacemos sí, aquí es imprimir en pantalla la cadena que corregimos y luego encendemos el método para escribir en el txt que tenemos y lo escribimos adentro. Luego cerramos el método. Y por último, el writeLine para decir que modificamos el programa. Ahora lo vamos a ver en acción. Aquí tenemos, como le mencioné, el texto. Entonces, ¿qué palabra desea reemplazar? Reemplacemos catedráticos, que tiene espacios y también una coma. Entonces, catedráticos. ¿Por qué? Por estudiantes, pongamos. Entonces, como podemos ver, se hizo el cambio. Los estudiantes de ingeniería en sistemas son los estudiantes más dedicados. Los buenos estudiantes son disciplinados. Se hizo el cambio sin ningún problema. Cerramos el programa. Podemos confirmar aquí en la raíz. Cambió. Ya no es catedráticos, sino estudiantes. Ahora intentemos una vez más. Voy a correr. Y digamos, estudiantes contiene día. Entonces, voy a reemplazar solo día. Que no es, esa palabra no está en ninguna otra parte del archivo. Digamos, www solo, por ejemplo. Y no lo reemplaza. Este mensaje ya lo teníamos definido porque sí al final, pero no cambia. Los estudiantes de ingeniería en sistemas son los estudiantes más dedicados. Los buenos estudiantes son disciplinados. No cambió porque no encontró, ni porque era el fragmento. De esa manera, como podemos ver, ya logramos definir los límites de una palabra y hacer que solo funcione de esa manera. A continuación vamos a ver un ejemplo un poquito más avanzado. En este caso nosotros tenemos un try catch. Digamos que si nosotros agregamos esto a un menú de opciones y no existe lo que se está buscando, lo que haría un programa normal sería tirar un error. Y el try catch lo que hace es capturar el error, tirar el mensaje de qué fue lo que pasó, pero continúa su proceso, no se traba. También llevando la idea un poco más allá de solo un archivo cualquiera. Hoy en día podemos manejar distintos tipos de archivo y podría ser de registro, no solo un archivo de palabras, sino separado por comas, por guiones, teniendo identificadores. Pues en el siguiente ejemplo vamos a ver un poquito más allá de cómo hacer reemplazos de palabras en un archivo de texto. ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Abdiel Lozano. En este video estaremos hablando acerca de cómo sustituir palabras por otras en un archivo C#. Anteriormente mis compañeros han estado explicándoles un poco sobre qué es C# y la estructura de nuestro programa. A continuación veremos un ejemplo dinámico de cómo sustituir palabras por otras en un archivo C#. Acompáñenme. Bueno, a continuación tenemos nuestro siguiente programa, con el cual realizaremos un pequeño ejemplo. Su estructura es la siguiente. Importamos las librerías, declaramos nuestras variables, creamos un método llamado menú, también un método llamado crear archivo, un método ingresar texto y un método modificar texto.
A continuación vamos a ejecutar y veremos el funcionamiento de nuestro pequeño programa dinámico. Bueno, acá tenemos ya, nos despliega un pequeño menú de opciones donde nos dice ingresar texto, modificar texto y salir. Entonces nos pregunta qué deseamos realizar. Vamos a ingresar un texto. Nos pide un identificador de línea. Por ejemplo, vamos a escribir, a ingresar el texto en la línea 1. Nos dice ingresa el texto. Ingresaremos una cadena de texto que diga buenos días. Y nos aparece un mensaje donde dice que el texto fue agregado correctamente. Vamos a verificar si lo agregó. Crea el archivo. Crea este archivo que está acá arriba, que dice crear archivo y se llama datos.txt. Y como ustedes pueden observar, acá nos agregó la cadena de texto. Vamos a ingresar otra cadena de texto en la línea 2. Ingresa el texto. Nos dice que el texto fue agregado correctamente. Vamos a verificar. Y si lo agregó. Ingresaremos una última cadena. Y como ustedes pueden observar, nos dice que ya existe el ID de la línea 2, o sea, el identificador de línea 2 ya está ocupada porque ahí ya tenemos una cadena. Por ejemplo, acá ya tenemos una cadena de texto y no podemos volver a ingresar. Entonces vamos a ingresarlo en la línea 3. Vamos a ingresar. Como ustedes pueden observar, nos muestra que el texto fue agregado correctamente. Ahora lo que vamos a verificar y si lo agrego correctamente. Ahora vamos a modificar una cadena de texto. Por ejemplo, vamos a poner la opción número 2. Dice que tenemos que ingresar qué línea queremos modificar, la 1, la 2 o la 3. Vamos a modificar la línea 3. Y nos muestra un mensaje que dice cadena encontrada con el siguiente texto, venta de equipo de cómputo. ¿Es el texto que buscamos? Sí. Entonces, vamos a introducir la nueva cadena de texto. Computadoras. Y nos muestra que el texto fue modificado. Verificamos. Y si fue modificado, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a modificar el texto de la línea 2. Nos muestra que la cadena encontrada con el siguiente texto, la cadena es ingeniería. Le vamos a decir que sí es la cadena que queremos modificar y nos dice ingrese el nuevo texto. Vamos a ingresar esta cadena de texto y nos muestra que fue modificado. Vamos a verificar. Como ustedes pueden observar, lo modificó. Bueno, esto es todo en el video. Nos vemos en un próximo video.